El 22 de diciembre de 2025, mientras la Ciudad de México encendía luces navideñas y se preparaba para celebrar, en una oficina escondida se firmaba una orden que cambiaría una historia enterrada durante 45 años. Omar García Harfuch autorizó la revisión de una propiedad ubicada en la colonia Narvarte en Ciudad de México. Esta no era una casa cualquiera, sino una que escondía secretos enterrados hace más de 40 años, y la dueña era nada más y nada menos que Sara García. La mujer que México inmortalizó como la abuelita de México había muerto el 21 de noviembre de 1980. Durante medio siglo encarnó en el cine la maternidad perfecta, el sacrificio absoluto y el amor incondicional. Pero detrás del ícono existía otra historia, vulnerabilidad, decisiones confusas en sus últimos años y un patrimonio que, según rumores persistentes, se desvaneció entre firmas cuestionables y documentos que nunca fueron explicados. La orden de 2025 no buscaba arrestos. Todos los posibles responsables ya habían muerto. Buscaba algo más inquietante, entender qué ocurrió realmente cuando el país dejó de mirar. En diciembre de 1980 comenzaron las preguntas sobre su herencia y sobre quienes la rodearon en sus últimos meses. Se susurraron en la industria, pero nadie quiso investigar mientras el duelo era reciente. La imagen de la abuela sagrada era intocable. Con el tiempo, las dudas se enterraron bajo nostalgia colectiva. Hasta que, 45 años después, alguien decidió que la verdad histórica, aunque incómoda, merecía ser revisada. Si historias como esta te hacen cuestionar lo que creíamos saber, suscríbete ahora. Porque aquí no contamos versiones cómodas. Contamos la verdad completa. Sara había nacido en 1895, en Orizaba, en una familia que conoció la prosperidad y luego la caída. Aquella infancia marcada por la pérdida económica sembró en ella un miedo profundo a la pobreza. Llegó a la capital en plena revolución, empezó en el teatro sin formación formal y durante 15 años forjó una carrera sólida. En 1936, con Allá en el Rancho Grande, se convirtió en símbolo nacional. Durante 4 décadas filmó más de 140 películas, casi siempre como madre o abuela abnegada, consolidando una imagen que penetró en la identidad emocional del país. Lo que el público ignoraba era que nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía sola. Su estabilidad provenía del trabajo constante y de inversiones inteligentes en bienes raíces que le aseguraron una vejez cómoda. Hasta 1976. A los 81 años, la salud la obligó a retirarse. Con el retiro llegó el aislamiento, menos visitas, menos llamadas, menos relevancia. La industria siguió adelante sin ella. Sin familia cercana en la ciudad, comenzó a depender de asistentes y empleados para tareas básicas y para administrar sus asuntos. Entre 1978 y 1980, en ese periodo de fragilidad creciente, surgieron versiones nunca investigadas formalmente, presuntas maniobras inmobiliarias, documentos firmados bajo asesoría dudosa, propiedades transferidas con promesas de protección financiera que habrían terminado reduciendo su patrimonio. No hubo denuncia oficial. No hubo juicio. Solo rumores que aparecieron brevemente tras su muerte y luego se apagaron. Cuando Sara García falleció, el país lloró al personaje, pero nadie profundizó en la mujer. Ahora, décadas después, esa casa en Narvarte volvía a abrirse no para alimentar escándalos, sino para responder una pregunta incómoda que sobrevivió al tiempo. ¿Cómo pudo el símbolo de protección familiar terminar sus últimos años en incertidumbre? Y, sobre todo, ¿quién se benefició del silencio? En los días posteriores al funeral, mientras el país aún repetía homenajes solemnes, en círculos cerrados del cine se murmuraba otra versión. Decían que, en sus últimos años, con la vista deteriorada y señales de confusión mental propias de la edad, Sara había firmado documentos que no comprendía. Se hablaba de una propiedad en la colonia Roma, comprada como inversión en los años 50 y vendida en 1979 por debajo de su valor real. Intermediarios desconocidos, abogados que ella nunca trató directamente, comisiones excesivas. Nombres que jamás se publicaron por miedo a demandas. Nunca hubo denuncia. Nunca hubo investigación formal. En el México de finales de los 70 no existían mecanismos reales para proteger a adultos mayores de fraudes sofisticados. Y había algo más incómodo, nadie quería abrir un expediente que implicara que la abuelita de México había sido engañada. Aceptarlo significaba admitir que el sistema la había dejado sola. Cuando murió el 21 de noviembre de 1980, a los 85 años,
el país la despidió con honores de Estado. El presidente envió condolencias oficiales y el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para un velorio multitudinario. Miles hicieron fila. Era más fácil llorar al símbolo que cuestionar lo ocurrido detrás de las puertas cerradas de su casa en Narvarte. Pero el verdadero terremoto llegó semanas después, cuando se leyó el testamento. No dejó su patrimonio a sus sobrinos en Veracruz. Lo heredó todo a Rosario González Cuenca, su cuidadora de los últimos años. Una mujer casi 30 años menor, sin vínculos con el medio artístico, que había entrado como empleada doméstica en 1976 y terminó controlando llamadas, visitas, correspondencia y, según versiones posteriores, decisiones financieras. Con el deterioro físico y mental de Sara, Rosario se convirtió en su única presencia constante. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos defendieron la herencia como acto legítimo hacia quien la cuidó cuando nadie más lo hizo. Otros plantearon dudas inevitables: ¿hubo influencia indebida, aislamiento deliberado, aprovechamiento de una mente debilitada? Los sobrinos consultaron abogados para impugnar el testamento, pero probar incapacidad mental sin evaluaciones médicas formales era casi imposible. Litigar significaba exponer públicamente la fragilidad de la mujer que el país veneraba. Finalmente, no hubo demanda. Rosario quedó como heredera universal en 1981. Después desapareció. No dio entrevistas. No publicó su versión. La casa de Avenida Repsamen quedó bajo su control, aunque vecinos afirmarían años después que permaneció vacía largos periodos o fue rentada discretamente. Mientras tanto, el patrimonio que durante décadas se consideró sólido parecía haberse reducido a una fracción de lo que debió ser. Durante 45 años, la memoria colectiva simplificó todo. Sara volvió a ser solo el ícono. La abuela eterna que cada diciembre regresaba a la televisión en Cuando los hijos se van, Nosotros los pobres o Los tres huastecos. Las preguntas sobre propiedades transferidas, ventas dudosas y herencias controvertidas quedaron sepultadas bajo la nostalgia. Hasta que en diciembre de 2025, una investigadora del Archivo General de la Nación, Patricia Méndez García, revisando expedientes del cine mexicano, detectó inconsistencias imposibles de ignorar. Propiedades registradas a nombre de Sara en los años 60 desaparecían de los archivos a finales de los 70. Transferencias con fechas confusas. Documentos notariales que no encajaban. Cartas de sobrinos, escritas tras su muerte, preguntando qué había ocurrido con su patrimonio, sin respuesta oficial. Ahí fue cuando el pasado dejó de ser leyenda y empezó a aparecer un expediente pendiente. Y la pregunta que nadie quiso hacer en 1980 volvió con fuerza. ¿Qué pasó realmente en los últimos años de la abuelita de México? En los archivos no había un gran escándalo, pero sí una pista imposible de ignorar. Recortes de prensa de diciembre de 1980 y principios de 1981 con titulares sobre la herencia de Sara García, dudas de la familia y preguntas sobre sus últimos años. El problema era que la historia se cortaba en seco. No había investigación, no había seguimiento, no había conclusión. Como si alguien hubiera levantado la alfombra y luego la hubiera vuelto a colocar con prisa. Patricia Méndez, la investigadora que detectó las inconsistencias, entendió lo que eso significaba: cuando un caso empieza a aparecer y de pronto desaparece, rara vez es porque no había nada. Durante meses rastreó documentos dispersos, pidió expedientes en el registro público de la propiedad, revisó periódicos en la hemeroteca y buscó a los pocos familiares sobrevivientes. Dos sobrinos nietos, ya mayores, confirmaron lo que en su familia se decía en voz baja desde los 80, sus padres estaban convencidos de que algo no cuadraba, que la tía abuela había estado aislada y controlada. Entonces Patricia encontró el dato que volvió urgente todo lo demás. Rosario González Cuenca, la heredera, había muerto en 2015 sin que nadie lo notara. La casa de Repsamen 929 había pasado a manos de los herederos de Rosario y, finalmente, en 2023 se vendió a un desarrollador que planeaba demolerla. La demolición estaba programada para finales de 2025 e inicios de 2026. Si adentro quedaba una sola fotografía, una carta, un documento, iba a desaparecer para siempre en cuestión de días. Patricia elevó un informe al Archivo General de la Nación: esa casa debía revisarse antes de que cayera. Pero legalmente era propiedad privada, y el desarrollador no estaba obligado a dejar entrar a nadie. La solicitud escaló por cultura, chocó con abogados, y terminó en seguridad. Ahí,
La oficina de Harfuch decidió pedir una orden judicial excepcional, acceso breve, con testigos, con tiempos estrictos, sin frenar el proyecto más de lo necesario. El juez autorizó el 22 de diciembre de 2025. La visita se programó para el 23, justo antes del cierre navideño y antes de la maquinaria. A las 8 de la mañana llegaron 2 camionetas del archivo. 6 personas, Patricia, especialistas en conservación, fotógrafo y abogado. También llegó el representante del desarrollador, Ricardo Salinas, con una condición tajante: tenían hasta las 6 de la tarde. La casa era una isla vieja entre edificios modernos, deteriorada, oscura, sin electricidad, con olor a humedad de décadas. Lo que parecía un trámite de archivo se convirtió en una escena que nadie esperaba. En el dormitorio principal hallaron fotografías privadas de Sara en sus últimos años, no la estrella, sino la mujer anciana en la vida cotidiana, a veces sonriendo, a veces con una mirada perdida. Varias estaban fechadas a mano entre 1978 y 1980. Junto a ellas aparecieron cartas de sobrinos preguntando por su salud y ofreciendo visitarla, y respuestas redactadas por Rosario, desanimando visitas y hablando en nombre de Sara con un mensaje repetido: está bien, descansa, no la molesten. En una habitación que funcionaba como estudio, el hallazgo fue todavía más grave. En el escritorio había facturas médicas y listas de medicamentos, sedantes, tranquilizantes, dosis constantes. Había un cuaderno de gastos llevado por Rosario con entradas claras y otras inquietantes: préstamos, adelantos, transferencias sin explicación. Y en un cajón cerrado, dentro de un sobre amarrado, estaban las piezas que completaban el patrón. Primero, una copia del testamento de marzo de 1980. Rosario como heredera universal. La firma de Sara era temblorosa, casi ilegible. Luego, un contrato de compraventa de agosto de 1979, un departamento en la colonia Roma vendido por una cantidad sospechosamente baja. La empresa compradora tenía nombre corporativo, pero la representante legal que firmaba por la compañía era Rosario. 2 firmas de Sara en documentos distintos, separadas por meses, parecían demasiado parecidas, como si fueran calcadas. Y había algo más. Una hoja escrita a mano en papel con iniciales SG, con letra irregular pero mensaje lúcido. Sara decía que ya no sabía en quién confiar, que le pedían firmar por su bien, que las explicaciones la confundían, que tenía miedo de preguntar porque la tratarían como incapaz. Describía control sobre visitas, llamadas y hasta lo que veía. Decía sentirse prisionera en su propia casa. La carta no estaba fechada ni firmada, como si escribirla hubiera sido lo único que se atrevió a hacer. El equipo trabajó contra el reloj. Al final del día habían reunido y catalogado 12 cajas, más de 100 fotografías, decenas de documentos, cartas familiares, contabilidad, recetas, contratos. A las 5:30 salieron con todo. El desarrollador solo quería una respuesta: si podía demoler. Patricia miró la casa por última vez y dijo que sí. El edificio no tenía valor arquitectónico, pero la verdad que guardaba ya estaba a salvo. La demolición ocurrió en víspera de Navidad. En días, la casa desapareció como si nunca hubiera existido. Pero el archivo tenía las cajas. Y con ellas, por primera vez, un caso que en 1980 se apagó sin explicación volvía a tener evidencia real. En enero de 2026 Patricia pidió un peritaje de firmas. El 15 de enero llegó el dictamen: con alta probabilidad, la firma del contrato de 1979 mostraba señales de falsificación por trazado mecánico. La del testamento era menos concluyente, pero compatible con condiciones extremas. Temblor severo, sedación, presión psicológica o incluso firma guiada. Era suficiente para una conclusión histórica brutal. Lo que se susurró durante décadas no era solo un rumor. Sara García pudo haber entendido, demasiado tarde, que la estaban despojando, y lo dejó escrito con la esperanza de que alguien, algún día, lo encontrara. Con el material ya rescatado, los especialistas empezaron a leerlo como se leen las tragedias que nadie quiso mirar a tiempo. Psicólogos y expertos en envejecimiento coincidieron en algo inquietante: el tono de la carta atribuida a Sara tenía el patrón clásico de una víctima de explotación. No era un delirio. Era esa mezcla cruel de confusión en los detalles y certeza visceral de que algo está mal. El miedo de hablar para no confirmar que ya no era capaz. Y la dependencia absoluta de la persona que, al mismo tiempo, podía estarle cerrando el mundo.
Los historiadores del cine también entendieron la dimensión del hallazgo. Las fotos no eran memorabilia. Eran un ángulo que el público jamás vio, la abuelita inmortal convertida en una mujer frágil, apagándose en privado. Y una imagen, Sara en silla de ruedas con Rosario detrás, quedó marcada como símbolo de esos años, podía leerse como cuidado, o como control. En cualquier caso, rompía para siempre la versión cómoda. El Archivo General armó un expediente gigantesco. Cronología, documentos, firmas, fotos, análisis técnico. Un reporte de decenas de páginas que, por primera vez, juntaba todas las piezas en una sola historia coherente. En enero de 2026 el caso llegó oficialmente a la Fiscalía. No para encarcelar a nadie, ya no quedaba nadie vivo a quien procesar, sino para hacer algo que México no hizo en 1980, decir en voz alta lo que ocurrió. En febrero de 2026 llegó el golpe. La Fiscalía emitió un comunicado público donde reconocía que existía evidencia fuerte de abuso y fraude contra una persona mayor en los últimos años de Sara García, ventas de propiedades con firmas dudosas, un testamento firmado en circunstancias cuestionables y un patrón de aislamiento y control por parte de su cuidadora. El texto no prometía justicia penal. Prometía verdad. Y además admitía, sin rodeos, que el sistema legal y social de la época falló en protegerla. El país explotó. La noticia tenía todo lo que se vuelve imposible de ignorar, una figura amada, un misterio de décadas y la idea insoportable de que la abuelita de México pudo haber vivido sus últimos días atrapada. En televisión se abrieron especiales. En prensa hubo primeras planas. Y en redes, sobre todo entre generaciones que crecieron con sus películas, se mezclaron lágrimas y rabia. Miles escribieron lo mismo con diferentes palabras, ella nos dio amor y nosotros no estuvimos ahí cuando lo necesitó. También apareció el debate que divide a cualquiera que se asome a una historia así. Unos convirtieron a Rosario en villana absoluta y exigieron, aunque fuera tarde, que alguien pagara. Otros pidieron una mirada menos simplista, una cuidadora de clase trabajadora podía haber sido a la vez apoyo real y beneficiaria de un sistema diseñado para que la persona vulnerable no pudiera defenderse. Pero incluso con matices, la conclusión era la misma, el problema no era solo una persona. Era un vacío entero. El caso se volvió una grieta por donde entró una discusión nacional que llevaba años ignorada. Organizaciones de defensa de adultos mayores lo usaron como ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no existen alarmas, ni leyes específicas contra explotación financiera de ancianos, ni obligación de reportar transacciones sospechosas, ni acompañamiento social para quienes envejecen solos. En 2026 se presentaron propuestas para cerrar ese hueco. Sanciones más duras, protocolos para notarios y bancos, visitas de verificación, líneas de denuncia, tribunales especializados. Y por primera vez, los legisladores entendieron que el tema no era ideológico. Era inevitable, todos envejecen, y todos conocen a alguien que ya está envejeciendo. Mientras tanto, periodistas intentaron reconstruir la vida de Rosario después de 1980. Lo poco que apareció no fue una vida de ostentación, sino un rastro opaco, casi como si hubiera querido borrar su nombre del relato. Esa discreción alimentó dos lecturas opuestas, culpa o simple miedo a ser vista. Pero el silencio, otra vez, seguía ganando. La Ciudad de México decidió levantar un homenaje cerca de donde estuvo la casa, y eso abrió otra discusión, ¿se honra solo a la estrella o también a la persona? Al final, el plan fue reconocer ambas verdades. Su legado artístico y la vulnerabilidad real que el país prefirió ignorar por décadas. Y cuando el archivo presentó públicamente los hallazgos, la escena fue brutal, sala llena, gente mayor llorando, y una frase de la carta retumbando como sentencia. No era nostalgia. Era duelo tardío. En ese momento, la historia dejó de ser pasado, y se volvió espejo. Porque ya no se trata solo de lo que le pasó a Sara García. Se trata de cuántas personas mayores hoy viven algo parecido, en silencio, sin cámaras, sin archivos que algún día revelen la verdad. Sara era un ícono nacional, y ni siquiera eso la protegió. Durante 45 años repetimos su imagen perfecta cada diciembre, como si la nostalgia fuera suficiente. Pero el verdadero homenaje no es aplaudir al artista. Es proteger a la persona. Es asegurarnos de que nadie más termine vulnerable, aislado, invisible. Ahora te pregunto. ¿Crees que como sociedad estamos fallando a nuestros adultos mayores?
¿Deberían existir leyes más duras contra su explotación? ¿Estamos realmente atentos a lo que pasa dentro de nuestras propias familias? Te leo en los comentarios. Porque esta conversación importa. Nos vemos mañana con otro video impactante que no te puedes perder. Este contenido es una recreación narrativa basada en elementos históricos públicos con fines reflexivos y de análisis social.